Hola, buenos días. Un placer, un año más, estar aquí. Me hace muchísima ilusión, estoy contentísima además de compartir con Paula Paz este ratito y poder trasladar con orgullo realmente a esta gran directora, que ahora la vamos a ir conociendo. Y me encanta decir la palabra directora. Voy a presentarla un poco, ¿vale? Si quieres después añadir algo a tu presentación, pues lo haces, pero bueno, yo voy a dar unas pinceladas generales, si te parece bien, ¿vale? Bueno, ella es madrileña de nacimiento y comienza su andadura profesional como bailarina de clásico a los 16 años. Baila en compañías nacionales e internacionales como la de AG Corella Ballet. Pero además, al mismo tiempo que realizas esta profesión, o sea, que empiezas a profesionalizarte dentro del mundo de la danza, pues además cursas estudios en la Universidad Complutense, ¿no? de publicidad y de relaciones públicas. Y decide de repente irse a estudiar, bueno, no sé si de repente, pero bueno, decide ir a estudiar un máster a Londres, nada más y nada menos que de dirección escénica, que ya hablaremos ahora mismo de ese salto, ¿no? Y tu tutor, bajo la tutoría de Peter James, ¿no? Cofunda a los 27 años, sí, 27, ¿no? Sí, el Teatro Cervantes de Londres, del que es directora artística y es el primer teatro bilingüe de esta ciudad, ¿no? Y imagino que también a lo mejor lo podemos extrapolar también a todo lo que es toda la Bretaña, ¿no? O sea, sí. Toda la Britania. Es un teatro que tiene una dedicación de bilingüismo, ¿no? y de español y latinoamericano. Pero también diriges otros teatros, o sea, otros proyectos fuera de, que ahora también hablaremos, fuera de tu teatro, también te dedicas a otros proyectos, a otras direcciones, ¿no? Entonces, bueno, más o menos estas pinceladas de presentación, que es la que me, bueno, pues dar comienzo, ¿no? a este diálogo que me gustaría que fuera, el diálogo con ella y el diálogo entre todos los que estamos aquí en esta mañana, ¿no? Muchas gracias. Te quería dar también las gracias a la Academia de las Artes Escénicas por la invitación. Buenos días a todos. Bueno. Paula, ¿cómo pasas de repente de tener una vocación de bailarina, ¿no? Una profesionalización, de bailar encima de los escenarios, además en clásico, ¿no? Sí. Que tú eres bailarina de formación clásica, ¿cómo de repente pasas a querer hacer un máster en dirección escénica? ¿Cómo fue ese salto? ¿Dónde encontraste en el teatro o tu interés por ello? Bueno, fue una transición. Los bailarines, además venimos de ahí, pues yo empecé muy joven, a los 16 años profesionalmente como bailarina, como bien has dicho, y a los 20 sentí la necesidad de hacer esa transición, de salir del escenario, y bueno, quizás, hablábamos antes, quizás la vía, una de las vías habituales es la coreografía, ¿no? Y es algo que me preguntan mucho, pero yo en ese momento sentí claramente que no quería seguir por esa vía y que necesitaba explorar. Entonces, bueno, estaba también estudiando la carrera de Publicidad y Relaciones Públicas, empecé estudios de música, de artes escénicas, de interpretación, y fue ahí donde me di cuenta de que quería dirigir, que estar por detrás, ¿no? Y era lo que yo quería en ese momento. Entonces ahí decidí ir a Londres y hacer el máster en dirección teatral en Mount View con Peter James, que es pues una eminencia, es fundador del Lyric Hammersmith, director artístico allí durante muchos años, del Everyman's Theatre de Liverpool, y bueno, fue una experiencia muy enriquecedora el poder entrar de lleno y aprender pues de la tradición británica de dirección teatral, y ese fue el motivo de mi viaje a Londres también. ¿Y te quedaste? Sí. ¿Y qué pasó allí? Pues bueno, justo cuando estaba estudiando el máster en dirección teatral, Jorge de Juan, que es cofundador también del Teatro Cervantes,
y director artístico. Pues es actor, productor con larga trayectoria aquí en España. Y Andy Dickinson, que es productor teatral allí británico. Los tres decidimos fundar, no sé si se me oye bien ahora, fundar la compañía, primero la Spanish Theatre Company, con el objetivo de poder llevar teatro español y latinoamericano allí a Londres. Entonces hicimos varias producciones y lecturas dramatizadas en diferentes teatros de Reino Unido, y enseguida nos dimos cuenta de que necesitábamos un espacio. Si queríamos dar continuidad, si queríamos desarrollar ese público que se acercaba con muchas ganas de ver teatro español. Lo hacíamos en los dos idiomas y ese es uno de nuestros sellos, que luego hablaremos un poco más de ello. Y bueno, estuvimos 2 años. Los tres fundamos la compañía, como digo. Yo estaba terminando y acababa de terminar el máster cuando empezábamos estos proyectos. Y empezamos a tener contacto y conversaciones con diferentes councils allí en Londres, diciendo que queríamos abrir un teatro dedicado a la promoción de la cultura española. Sí, eso que dices, que lo recojo, que comienza como compañía y surge la necesidad de establecer un lugar. Hemos hablado antes de los paralelismos que hemos encontrado, ¿no? También en nuestras trayectorias, que yo cuando conocí a Paula pues dije, madre mía, si traza muchas cosas de las cuales yo he vivido, por eso la puedo entender tan bien el esfuerzo titánico, ¿no?, que supone un proyecto de estas características, ¿no? Que antes hablábamos un poco de la inconsciencia, ¿no?, que nos mueve en estos momentos, que no sabes a dónde vas a ir, simplemente sientes que lo tienes que hacer y te embarcas, ¿no?, en un proyecto de esta envergadura, ¿no? Y es cierto que como a través de la compañía y de la necesidad de establecer un espacio de creación propio, cómo surge la necesidad del teatro, ¿no?, de construir un espacio con unas determinadas líneas y lo que supone eso del esfuerzo. Imagino que además en un país que encima no es el tuyo se triplica ese esfuerzo, ¿no? O sea, cuéntanos cómo se gestó ese teatro, ese espacio que ponía nombre y lugar a los sueños que vosotros teníais de ese trasladar el teatro español a nuestros autores y a nuestra lengua a la ciudad. Pues comenzó un poco con esas reuniones que tuvimos. Fue evidentemente un esfuerzo titánico y ahora hablaré un poco del proceso de creación del teatro. Pero sí que es verdad que en estas conversaciones que tuvimos, en particular con el Council de Southwark, que es donde se encuentra el teatro, está al lado de la Tate Modern, en la parte sur del río, cerquita del Old Vic, del Young Vic, que es esa zona. Nos recibieron con los brazos abiertos, realmente. Muy rápido, tuvimos una reunión, nos escucharon y nos indicaron un poco cuál era el camino a seguir. Estaban desarrollando un scheme, se llama allí. Bueno, en unos arcos, estamos en unos arcos de tren. Ahí estaba el Union Theatre, que es un teatro dedicado a nueva creación de teatro musical de pequeño formato. Está el Africa Center, es decir, era un hub cultural. Entonces ahí era un proyecto muy complicado a nivel de financiación, conseguir la financiación para construir el teatro. Era un arco vacío, con lo cual teníamos que hacer el fitting, construirlo desde cero, y eso es lo que más costó. El poder convencer a una persona o a varias de la importancia de tener el primer teatro dedicado a la promoción de la cultura española y latinoamericana en los dos idiomas en Reino Unido. No hay otro teatro bilingüe en Reino Unido. Y bueno, es un sueño, es una idea. Hay gente que la ve desde el principio y que, por ejemplo, muchos empresarios pequeños y medianos que tenían negocio en Inglaterra quisieron apoyar desde el primer momento. Entonces, pues bueno, las butacas de Figueras nos hicieron un 60% de descuento,
un carpintero construyó las tarimas y las trajo desde Barcelona, el mobiliario de arriba es de Murcia. Bueno, de repente es la unión de muchas personas, de muchos creativos también, residentes en Londres, de muchas empresas, pequeñas, medianas, y de muchas personas. Somos una charity, es una organización sin ánimo de lucro. Entonces también muchas personas que donaron y que hicieron un esfuerzo económico para que ese sueño se hiciera realidad y pudiésemos abrir. Anécdotas hay miles, me imagino que miles. De la apertura del teatro. Bueno, muy complicado. Todo el mundo que ha hecho un proyecto parecido o bueno, abrir una compañía, ¿no? Sí. Ya requiere muchísimo esfuerzo. Pues bueno, el estar también en otro país, el entender cuáles son las reglas, ¿no? El funcionamiento, las dinámicas. Sí, de otro país. Todavía es mucho más complicado. Si ya son proyectos, evidentemente, que hablábamos, son proyectos de vida, ¿no? Donde implicas absolutamente toda tu vida porque no hay cabida nada más. Sí, es trabajar todos los días de la semana, 15 horas y sí, un equipo pequeño. Sí. Pero bueno, merece la pena, ¿no? Sí, donde realmente te implicas en todos los aspectos, no solamente en el creativo escénico, sino en el de funcionamiento también. De gestión, asumes gestión, producción de todo tipo y evidentemente hasta el mantenimiento del espacio y atender al público, la distribución, la publicidad. Es verdad que son grandes escuelas de aprendizaje. Y precisamente en ese proceso, hablaba antes de Andy Dickinson, pues bueno, él decidió, él dijo, bueno, es muy complicado, estábamos pues, probablemente 9 meses antes de abrir el teatro. Dijo, esto no va a salir, nos vamos a estampar. Y él decidió salir del proyecto, precisamente porque vio que era muy complicado y en un momento llegó a pensar que no íbamos a conseguir la financiación para poder abrir el espacio. Sí, es un riesgo vital siempre, ¿no? Implicas ahí toda la economía también incluso, ¿no? Entonces son proyectos difíciles, pero bueno, ahí está. Lo lograsteis. Conseguimos abrir. Sí. Y imagino también que aparte de evidentemente un foco cultural en la ciudad, es también un lugar de encuentro social, ¿no? Imagino que un espacio así lo que puede suponer también a todos los españoles o latinoamericanos que pueden encontrar ahí un foco, ¿no? Una luz de su cultura y cómo eso puede expandirse también, ¿no? al resto de la ciudad. Cuéntanos cómo funciona. Sí, la misión, ¿no? del Cervantes Theatre funciona a diferentes niveles, ¿no? y con diferentes tipos de público. La misión es la promoción de la cultura española y latinoamericana fuera de nuestras fronteras, en Reino Unido, en Londres en particular. Y como tal damos servicio a diferentes comunidades. Una de ellas es la comunidad española y latinoamericana de migrantes que tienen la oportunidad de tener una casa en Londres, de poder tener acceso a su cultura en su idioma fuera de, pues eso, de sus países de origen. Otra fundamental es el público británico y en cuestión de públicos, pues el 60% de nuestro público es británico, el 40% es español o latinoamericano. Entonces ahí hacemos pues, un esfuerzo grande de desarrollo de públicos británicos, que tenemos la suerte de que hay mucho público en Londres que tiene una afinidad con España o que está aprendiendo español, pero otro público que se acerca por primera vez a nuestro teatro y a la lengua española también. Porque, como decía, otro de nuestros sellos es que muchas de nuestras producciones las hacemos unos días de la semana en español y otros días de la semana en inglés, con lo cual tienen la oportunidad de verla primero en inglés
y verla luego en español. ¿Y se hacen con dobles repartos? ¿Es el mismo reparto? Depende de la producción, pero normalmente con doble reparto. Entonces tenemos actores españoles, latinoamericanos y británicos trabajando juntos, que también es otro de los niveles de trabajo que es muy especial y que normalmente no se da. Actores de diferentes backgrounds culturales y de formación compartiendo y enriqueciéndose mutuamente en ese proceso de ensayos y en ese proceso de funciones. Sí. Es algo realmente especial. Es especial, yo que lo he vivido, realmente lo viví en París, en la Cartoucherie, en Le Pays de Bois, y que tuve la suerte de también asistir a muchas creaciones con Ariane Ruskin. Realmente ese encuentro de diferentes culturas, de diferentes realidades de actores y actrices, al final el proceso creativo evoluciona a otros lados, ¿no? Porque es muy pluricultural y evidentemente tú te enriqueces y tú enriqueces a los demás, ¿no? Y ahí se construyen cosas impresionantes que nunca jamás hubieras pensado que podía surgir. ¿Tú lo has sentido así también? Sí, por supuesto, sí, sí. Como directora o a los directores invitados que tenemos también en el teatro, tener la oportunidad de trabajar con doble elenco en un elenco español, británico, en la misma obra, evidentemente eso le da una forma completamente diferente. Entonces, y el público que tiene la oportunidad de ver la producción en ambos idiomas, el lenguaje ya de por sí lo cambia todo. Escénicamente, sí. El cuerpo, cómo se expresa, los movimientos en escena, la construcción, ¿no? Pues bueno, de todo el viaje, ¿no? De cada personaje. Es increíble cómo la lengua cambia la interpretación. Yo que lo he experimentado, yo misma me sorprendía, ¿no? Cómo de actuar en mi lengua, mi movilidad, mi forma de emocionarme era distinta a cuando actuaba en otra lengua que no era la misma. Es que te cambia el movimiento, es que cambia el pensamiento, es otra proyección distinta, ¿no? Es otra fórmula. Y en aquel entonces yo era intérprete, era actriz, y siempre he querido, como directora también, que imagino que es la experiencia que tú estás teniendo, que es maravillosa, o sea, de cómo dirigir a diferentes culturas, ¿no? A diferentes actores que se encuentran en un escenario y que aportan cada uno, es verdad, con una lengua común, ¿no? Que imagino que todo el mundo habla inglés, evidentemente, ¿o no? No necesariamente. No necesariamente. No, y depende también del director que esté dirigiendo en ese momento. Damos libertad, ¿no? de poder organizar los ensayos como quieran. Yo, por ejemplo, cuando dirijo en ambos con doble reparto, ¿no? En ambos idiomas, a mí me gusta dirigir por separado, o sea, que no se encuentren esos ensayos, para que los actores tengan la libertad de poder desarrollar, construir los personajes sin tener referencias externas. Y a mí me gusta trabajar con los actores que tengo delante, no con una idea, y que evidentemente. Entonces, normalmente no los junto, pero hay directores que quieren juntarlos, ¿no? y crear también compañía, que se vayan intercalando. Sí, que vayan un poco, pues eso, intercambiando. ¿Y cómo es el doble reparto del mismo espectáculo sin intercambio? ¿Qué diferencias hay? ¿Cuál es el resultado? Bueno, diferencias hay muchísimas, porque como decía, vamos construyendo juntos según vamos desarrollando los ensayos, y también hay muchas similitudes que ellos mismos no se dan ni cuenta, pero llegan al mismo camino, al mismo sitio, sin haberlo forzado. Qué bonito. Sí, es muy bonito. Y lo más bonito es cuando tienen la oportunidad de verse un reparto, de ver la función del otro reparto, bueno, ves la cara es sorprendente y es mágico. Sí, imagino que como
tú como directora, para ti también tiene que ser difícil, ¿no? Porque es una tarea doblada, evidentemente, Sí. ¿sabes? Pero también a la vez apasionante porque te da la oportunidad de crear en dos ámbitos distintos y en dos lenguas distintas. Y eso imagino que es apasionante, ¿no? Sí, también vas descubriendo, o sea, cada reparto, o sea, vas descubriendo cosas diferentes del texto también, a través de la lengua, ¿no? De la traducción, que es otro de, luego hablaremos de la traducción. Que es otra de las labores fundamentales, ¿no? Del teatro, del Cervantes Theatre. La labor de traducción y de que esos textos, de que los autores pues eso, se puedan no solamente representar en Londres, en el teatro, sino que la comisión de sus traducciones para que puedan tenerla en cuenta otros directores artísticos de otros teatros en Inglaterra, en Estados Unidos, en todo el mundo, en realidad. ¿Tú te sientes más cómoda dirigiendo sobre los textos originales, por ejemplo en español, evidentemente, que en el texto traducido al inglés? No necesariamente. O sea, sí, por supuesto, y evidentemente siempre parto del texto original. Hay un proceso de trabajo con el traductor, ¿no? Al que le hemos comisionado la obra, en el que también incluimos a los actores y es algo también, es otro tipo de traducción, ¿no? de proceso de traducción en el que queremos que el traductor esté implicado en los ensayos, no que entregue la traducción y ya está, y con eso se trabaje, se sigue trabajando en los ensayos, se escucha, el input que tienen los actores es fundamental, ¿no? Y la dirección, y finalmente se llega a la traducción final, pues eso, días antes del estreno. Entonces, no, estoy cómoda realmente trabajando en ambos idiomas, siempre se parte del original, ¿no? Y con cercanía con claro, los autores y son contemporáneos. Sí, claro, o sea, sí, al final no deja de ser un trabajo de creación, ¿no? También la traducción forma parte también de ese proceso, Sí. ¿no? Además, en este caso, importantísimo, ¿no? Eso es. Que es trasladar a los autores de aquí, de nuestra cultura, también latinoamericanos, ¿no? Sí. Trasladarlos a un idioma y que puedan además tener la posibilidad de escucharlo en las dos lenguas, ¿no? Sí. ¿Se produce eso? ¿Espectadores que vienen a ver el espectáculo en inglés y en español? Sí. ¿Y cuál es su experiencia? Bueno, pues eso, es una experiencia muy inusual, ¿no? Muy especial. Tener como punto de acceso su propio idioma y ver la producción pues eso, en inglés, pero luego poder tener la oportunidad de verla en español, aunque no entiendan nada, absolutamente nada, ya conocen la historia y muchas veces incluso yo les invito a que vengan a verla en español, aunque no entiendan nada. Hay una experiencia que es única de poder ir a ver teatro en otro idioma, que no necesariamente no necesitas las palabras muchas veces para ver y para captar mucho más y entender. Sí, es algo único que no tienen la oportunidad de verlo allí en Londres, en otro sitio. Claro, esa experiencia inmersiva, ¿no? en una cultura prácticamente, porque realmente el idioma traslada también una cultura, una forma de expresión, ¿no? En este caso escénica. Y tú como directora, ¿qué buscas? ¿En qué te mueves? ¿Cuál es tu proceso creativo? ¿Cuál es tu búsqueda creativa? Bueno, es una pregunta, es muy amplia, ¿no? Es muy amplia, sí. Bueno, como directora siempre parto, o sea, del trabajo con el texto. Muchas veces me preguntan si mi background en danza influye. Sí, por supuesto, pero no necesariamente en la inclusión de movimiento, ¿no? o de que sea visualmente o de coreografía en las puestas en escena. Parto del texto, como digo, ¿no? Más bien trabajo de texto, pero sí que es verdad que
que mi background en danza está en el movimiento, ¿no? En el detalle, en cómo se mueven, en el cuerpo. Sí, la expresión, ¿no? De los actores. Y creo que ese trabajo bilingüe o la formación que he tenido allí en Reino Unido, más bien, tiene también, se ve reflejada en mi trabajo, un poco la técnica de trabajo, ¿no? de mis estudios allí, de trabajos con actores, de trabajar con actores británicos. Quizás es también un sello, ¿no? O algo que está muy marcado en mi trabajo. Claro, te hacía esta pregunta en relación a eso, ¿no? Al sello de dirección. Al sello de dirección que últimamente, pues bueno, vemos que es complicado también cada vez más encontrar, ¿no? El sello de un proyecto, cuando tú tienes la necesidad de hacer una compañía y de que esa compañía tenga su espacio, cómo ese espacio inmediatamente tiene un sello de dirección que es el tuyo, ¿no? Una dirección artística. Claro, ahí sería muy diferente, ¿no? O sea, como directora artística o como gestora, es un trabajo completamente diferente el que hago desde el Cervantes Theatre a nivel de programación, ¿no? Que es algo que hacemos Jorge de Juan y yo conjuntamente. Estamos muy en contacto con el teatro que se está haciendo en España, que se está escribiendo en España. Tenemos y en Latinoamérica también. Pero bueno, tenemos muchos aliados, ¿no? que también nos van contando, enviando textos y a partir de ahí es pues bueno, una programación que tiene 3 líneas, que es nueva dramaturgia. Lo hacemos en ciclos, un ciclo de nueva dramaturgia, ciclo de teatro español contemporáneo, que son pues, nuestros autores con más recorrido, pero que no necesariamente se han visto en Inglaterra, y teatro clásico. Entonces, bueno, con esas 3 líneas un poco pretendemos mostrar también dentro de cada una de ellas la diversidad y la riqueza de nuestros autores, ¿no? Y a la hora de conformar equipos creativos, ahí es, pues eso, en la dirección artística, pues buscamos excelencia y buscamos, pues eso, hacer esos equipos, conformar esos equipos de forma que sea enriquecedora para el proyecto y que muestre una paleta diversa de lo que se está haciendo, de mezclar también. Hemos trabajado con muchos directores británicos allí, en Reino Unido, que se acercan al teatro español por primera vez, que quizás no hablen el idioma, entonces están trabajando con la traducción. Y me parece importante para poder ir pues bueno, penetrando en la industria británica, que puedan pues eso, entrar a descubrir el teatro español latinoamericano, que lo tengan un poco en su repertorio, que lo consideren para dirigirlo no solo en el Cervantes Theatre, sino en otros teatros. Que el Cervantes Theatre sea una plataforma también para, pues eso... Sí, una especie de embajada, ¿no? Sí. Que pueda proyectar a otro nivel, quizá más... de más alto nivel, quizá, ¿no? A otros niveles del teatro español y a nuestros autores. Que esté, ¿no?, integrado dentro de la industria británica también. Que se considere, que no se hagan solamente cada 10 años una obra española en el National Theatre, sino que en los diferentes teatros se pueda ver teatro español y latinoamericano con más frecuencia. ¿Y cómo lo ves? ¿Cómo ves que va ampliando y desarrollándose el proyecto? ¿Cómo ves que se está fraguando? Yo creo que a nivel industria nos hemos hecho un hueco muy rápidamente. Sí, nos consideran y hay un nivel
en el que queremos hacer producciones, ¿no? Coproducciones con otros teatros, y ya está sucediendo. Ya hemos estado pues, con el Arcola Theatre, hemos hecho coproducción y bueno, y como decía, hemos trabajado con otros directores británicos, con otras compañías. Dominic Drumgold estuvo en el teatro hace 2 meses. Que se creen estas sinergias, que estemos realmente integrados, que no sea un gueto. Eso era algo que teníamos claro desde el principio y creo que en ese sentido se ha realizado un buen trabajo para que forme parte y estemos bien integrados en la industria teatral. Y desde aquí, desde España, ¿cómo se proyectan ayudas? ¿Cómo fraguáis las ayudas allí a vuestro teatro? A nivel económico, sí. Pues el teatro, como decía antes, es una charity, es una fundación, como una especie de fundación. No sé exactamente, difiere, pero bueno, tenemos un board de trustees, que son los últimos responsables legales de la charity. Entonces tenemos parte de ayuda pública y parte de ayuda privada, de financiación privada. De financiación pública, Acción Cultural Española son los que nos han apoyado desde el principio, desde que abrimos el teatro, principalmente con ayudas a la programación, a los 3 ciclos que mencionaba anteriormente. Y entonces ellos nos han apoyado desde el principio y estamos muy agradecidos. Desde Reino Unido, el equivalente sería el Arts Council England, que es una institución que se encarga de distribuir las ayudas del gobierno en las artes escénicas. Es una institución que está bastante separada políticamente hablando, o sea, tiene mucha independencia y es algo muy positivo para la industria teatral británica, y hay mucha continuidad en el personal interno del Arts Council. Cada compañía grande tiene su Relationship Manager y que va viendo el desarrollo del proyecto y eso beneficia mucho. Hay ayudas por proyecto y están las portfolio companies, las portfolio organizations. Dentro de las portfolio organizations son ayudas a 4 años a la estructura. Cada 4 años tienen las compañías o teatros que reciben esas ayudas. Entonces nosotros todavía no hemos conseguido ser portfolio organization dentro del Arts Council, porque ha habido recortes muy importantes de la financiación del gobierno a las artes escénicas en Londres. Entonces, eso ha tenido un impacto grande en las portfolio companies de Londres. Y aquí en España pues estamos trabajando para poder también tener apoyo a la estructura más allá de los proyectos. Qué raro que se recorten, ¿no?, a la cultura. Si en Londres se recorta la cultura, me pongo a temblar. Sí. Creo que podemos dar un poco paso también, porque imagino que este proyecto, que yo doy fe que, puedo ponerme en tu papel por un minuto y doy fe de la cantidad de horas de trabajo, de esfuerzo, de sacar un proyecto de estas características adelante. La verdad que enhorabuena, de verdad, porque es encomiable lo que estáis haciendo. Me gustaría también que participarais, ¿no?, de lo que vosotros queráis preguntar a Paula, porque realmente, para mí es un lujo tenerla aquí hoy. Y bueno, si alguien quiere tomar la palabra. ¿Puedo? Sí, hola. Bienvenida, Paula. Muchas gracias. ¿Alguna noticia tenía de tu proyecto gracias a Jorge de Juan? Que sabes que es cartagenero, sí, tiene esa desgracia, sí. Pero bueno, pero se ha desligado del todo del proyecto porque es el director del Teatro Circo de Cartagena y además una persona que va a hacer bastante por recuperar en ese terreno, por ejemplo, el tema del teatro romano, que lleva
15 años abierto como museo y que no hay quien consiga que sea un teatro de programación. Parece que él está empujando ahora en la buena dirección. Bueno, tengo algún contacto con él, pero es una pregunta simplemente de curiosidad. ¿Va a seguir ligado de alguna manera? Sí, sigue ligado. Es verdad que ahora desde España y está manejando otros proyectos fuera del Cervantes, pero sí, seguimos los dos como codirectores del proyecto. Bien, y ya la pregunta, que has hablado de las 3 líneas, pero a mí me gustaría que nos dijeras algún título. O sea, por ejemplo, ¿qué títulos esta pasada temporada ha programado el Cervantes Theatre y qué proyectos tenéis? Claro. Pues mira, de cada línea, títulos que hemos, desde el comienzo un poco del Cervantes Theatre, pues en Nueva Dramaturgia, por ejemplo, hemos tenido a Carolina África, a Paco Becerra, Guillem Cloix, a Denise. En dramaturgia contemporánea, como decíamos, pues a Paloma Pedrero, José Luis Alonso de Santos, Juan Mayorga, y bueno, han pasado ya creo que más de 50 autores desde que abrimos. Sí. ¿Y de clásicos? ¿De clásicos? Pues de clásicos, evidentemente, cuesta más, simplemente por la financiación, ¿no? Y también es verdad que somos un espacio pequeño. Pero la temporada pasada hicimos un Fuenteovejuna, y esta temporada hemos tenido una colaboración con Fundación Siglo de Oro y llevamos Su perro del hortelano, que dirigió Dominic Drumgold, que fue director artístico del Globe durante 10 años. Entonces tuvimos la oportunidad de poder hacerlo. ¿Alguien más? Aquí. Hola, buenos días. Encantada de ver a personas tan jóvenes y tan emprendedoras, la verdad. Mi pregunta sería, ¿con qué tipo de actores y actrices trabajáis? Si vienen de España o alguno que está haciendo allí también algún máster, ¿cómo os nutrís actoralmente? Pues tenemos un grupo, hay actores profesionales, tanto españoles y latinoamericanos, que viven allí, que están afincados en Londres. Hacemos audiciones abiertas para poder conocer a estos actores que residen allí. También contamos con actores que vienen de España, no tanto de Latinoamérica por las dificultades, pero sí desde España, y luego actores británicos que residen allí. Pepa. Hola, buenos días. Hola. Yo quería preguntarte has comentado que habéis tenido un acuerdo con la Fundación Siglo de Oro. ¿Es habitual la exhibición de espectáculos producidos en España en vuestro teatro? Pues es muy buena pregunta, porque es habitual, hacemos todo lo posible para que así sea. En realidad, en el Cervantes tenemos un modelo en el que tenemos nuestras propias producciones, pero también producciones invitadas, compañías invitadas. De nuevo, estamos limitados por la financiación. Entonces, como desafortunadamente todavía no hemos llegado a un nivel en el que podamos tener una financiación que cubra gastos estructurales y que contemos con un presupuesto para producir y programar, todavía no hemos llegado ahí. Entonces va por proyectos. Si hay ayuda, gira a través de las compañías de repente pueden venir. Si nosotros, por ejemplo, hicimos hace 5 años un programa que se llamaba Madrid tiene nombre de mujer. Entonces invitamos a 4 compañías de Madrid y eso venía financiado por Madrid Destino.
Entonces, nos encantaría poder tener un presupuesto, como digo, para poder decidir y exhibir de forma regular y programar a 2 años vista, pero no estamos ahí todavía, con lo cual los acuerdos y las compañías que vienen, pues eso, tenemos que ir buscando conjuntamente la financiación. ¿Y la posibilidad de coproducir con compañías españolas? ¿O es el mismo problema, digamos? Bueno, no, eso, o sea, todavía no lo hemos explorado. Sí que hemos llevado una producción del Cervantes Theatre a Madrid. Estuvo esta temporada pasada en el Teatro de la Abadía, una producción que se llama Cartas Vivas, sobre Carmen Laforet y Elena Fortún. Entonces, era producción nuestra que se exhibió en Madrid. Pero todavía no hemos hecho coproducción con ninguna compañía española. Con compañía británica sí. Pero sí, es algo que... Y a mí me gustaría que hablases también de la formación, porque sé que también dais cursos formativos y cómo trabajáis y qué asignaturas, especialidades estáis desarrollando. Sí, pues tenemos nuestro programa educativo. Es bastante amplio, principalmente para, no tanto como en formación actoral, que también tenemos cursos de teatro en español. Va enfocado, hemos tenido algún seminario específico a actores profesionales residentes en Londres, pero los cursos regulares están abiertos a todo el mundo. Es decir, es una oportunidad de poder explorar. Hay mucha gente, por ejemplo, hay algunos británicos que se acercan con la intención de aprender y de mejorar el español. Es decir, es bastante diverso. Pero luego tenemos el programa educativo que va enfocado a los alumnos de Spanish A-Levels. Son alumnos de 2 años antes de ir a la universidad, hacen 2 cursos de Spanish A-Levels, si lo eligen evidentemente, y por ejemplo en el currículum de las asignaturas que tienen, tienen mucho teatro, estudian mucho teatro. Estudian a Lorca principalmente, entonces tienen la oportunidad, cada año hacemos la casa de Bernarda Alba, que está en el currículum, y tienen la oportunidad de venir al teatro a verla en español. Entonces vienen colegios de todo Reino Unido, ya no de Londres, bueno, de Reino Unido, incluso un colegio de Bruselas viene todos los años y trae a sus alumnos a ver esta producción en concreto. Entonces, bueno, es una labor que va más allá, ¿no? que es de desarrollo de público joven, que además luego hemos tenido público que ha seguido viniendo al teatro después de haber hecho sus estudios en Spanish A-Levels. Se genera público. Se genera público y de repente tienen la oportunidad de acercarse al texto desde otro lugar. Me parece un trabajo fundamental y estoy realmente orgullosa de esa labor también que hacemos educativa. Maravilla. Los clásicos también los traducís, claro. Sí. Al ópera. Sí. Suena bonito. Sí, además tenemos, mira, ahora me acabo de acordar cuando preguntabas, comisionamos la traducción de Valor, Agravio y Mujer. Esto hace 2 años, estábamos en pandemia, entonces comisionamos la traducción a Catherine Boyle. Catherine Boyle es catedrática de estudios, Hispanic Studies, se dice, ¿no? Estudios hispanos, llaman allí, del King's College de Londres, y es una de las especialistas en traducción del siglo de oro español. De hecho, ella hizo un par de traducciones hace 15 años para la Royal Shakespeare Company, hicieron un proyecto también de teatro del siglo de oro español, y entonces tenemos la suerte también de poder trabajar con traductores de alto nivel, especialistas en teatro y en este caso de Catherine Boyle en teatro del siglo de oro. Gracias. Hola, buenas.
Antes, escuchándote, respecto a tu proceso creativo, me ha llamado la atención, primero has dicho algo así como que no partes de una idea previa o algo así, has dicho, pero que sí hay un trabajo de texto, evidentemente, y cuando habéis comentado el tema de que el idioma cambiaba la interpretación, a mí me llama mucho la atención el hecho de estar ensayando a la vez una obra con dos elencos distintos, pero ya no por el idioma, por las personas. ¿Cómo evoluciona esa carne actoral en relación con el personaje, cómo lo evoluciona y si en un momento dado eso supone en ti un vencimiento de una de las partes que te lleve a otro o realmente dejas crecer y que el actor influya en cada personaje y que eso convierta en obras absolutamente distintas los dos elencos? No, sí, van a ser obras distintas siempre. Entonces se parte desde ahí, o yo siempre parto desde ahí. Voy con ideas muy claras, ¿no? Y también de cómo pienso, siento, pero igual que cualquier director, ¿no? Y luego trabajas en la sala de ensayo con los actores, trabajas con quien tienes enfrente, ¿no? Y a partir de ahí vas desarrollando con ellos. Siempre van a ser diferentes y nunca impongo, nunca mezclo. Es como si estuviese trabajando en dos obras, en dos producciones diferentes. Ya digo, tengo una idea muy clara, sé a dónde vamos, pero no impongo ni fuerzo nada. Creo que sería que no sería positivo para el proyecto y que realmente lo bonito es eso, es que crezca como si fuese al final es eso, es como hacer dos producciones. Estás trabajando con un equipo humano que no lo puedes, que son muy diferentes. Entonces eso no lo puedes ignorar. ¿Logras que una no contamine de alguna manera a la otra? ¿O no existe esa...? Sí. 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 Bueno, quiero pensar que sí, no lo sé. Sí, es complicado, ¿no? Porque yo he vivido las dos experiencias. Es decir, el director que trabajaba con dos elencos, un elenco español y un elenco francés, en el caso mío, y que sí es verdad que la misma puesta en escena y en el mismo vestuario y en todo igual, idéntico, calcado, era absolutamente distinto lo que se producía en el escenario. No tenía nada que ver. Es que yo creo que no puede no serlo. Y después tengo también la experiencia de elenco que era castellano hablante o español hablante, ¿no? Con franceses que no sabían hablar español y españoles que no sabían hablar francés. Incluso hemos llegado a ese punto, ¿no? de actuar encima de un escenario, el mismo espectáculo, unos días en francés y otros días en español, y era increíble cómo los días que actuábamos en francés era un común denominador, todos éramos iguales en francés, y cómo en español se producía un cambio incluso en los actores y actrices que no hablaban. Realmente es impresionante lo que se produce encima en escenario a través de la lengua y de las culturas. De verdad que yo entiendo muy bien ese proyecto, porque lo he vivido, y es verdad que hasta que no lo ves y hasta que no lo experimentas, es increíble cómo una lengua puede transformar. Lo que decías, Pepa, de la traducción, yo que he trabajado en textos clásicos traducidos al francés, es que es otro universo, o sea, es otro mundo, es otra... Es otra dimensión, ¿no? A mí me parece por eso tan maravilloso tu proyecto, ¿no? Porque no solamente es meritorio la construcción de una compañía, no solamente es meritorio la construcción de un teatro, sino que es que encima un teatro bilingüe con un proyecto en otra ciudad, en este caso en Londres, me parece que es un proyectazo. O sea, de verdad, de unas dificultades añadidas inmensas, pero de una riqueza
que a ti como creadora, como artista, como gestora, te lleva a unas dimensiones que son maravillosas, ¿no? La no me sale la palabra. Pluralidad, pluriculturalidad. Sí. Sí, creo que es un proyecto muy necesario en Inglaterra y ahora post-Brexit todavía más. De repente estamos viviendo en Inglaterra un momento muy, muy complicado dentro de las artes escénicas. Es un país que tiene un músculo económico, que tiene una estructura muy fuerte y por eso, pues bueno, está un poco resistiendo, pero es un momento bastante dramático porque estamos viendo cómo pues eso, de 5 años a esta parte se están cayendo, se están cerrando teatros, están cayendo compañías de largo recorrido, está cambiando mucho las prioridades del Arts Council, de a qué dan financiación, y yo siempre he visto el Reino Unido como una pirámide, ¿no? Con la excelencia, con lo más puntero a nivel teatral arriba en la cúspide, como realmente entender desde el país, ¿no? Como nación, que la cultura es un elemento, pues eso, casi de soft power a nivel internacional. Y darle recursos a ello, ¿no? Y bueno, es que está en el ADN, ¿no? En los colegios, o sea, desde abajo. Desde abajo, sí. Y en esa base de esa pirámide, pues eso, a nivel de cómo está integrado las artes escénicas en la educación, en las familias también, como pues eso, llevan o hablas con gente que no se dedica al teatro y tiene una cultura teatral impresionante y bueno, y cómo atrae también a nivel pues eso, a nivel de estudios, de formación a gente de todo el mundo. Y ahora, post-Brexit, de repente se está derrumbando todo eso a un ritmo que da miedo. Carmen. Gracias. Te quería preguntar si os habéis puesto en contacto para compartir experiencias con gente que lleva haciendo en otras ciudades esto, por ejemplo, la gente de Nueva York o la gente en Florida, o lo que se está haciendo ahora, como sabemos, en el Teatro Chicano es diferente, pero sobre todo en Nueva York y en Miami, que llevan pues desde los años 60, 70 utilizando el doble elenco, uno en español, otro en inglés, o incluso ya lo que hacen otros, que es hacer directamente en bilingüe, integrar la traducción o bien al inglés o bien al español, dependiendo de la lengua en la que estén hablando los actores, y la tienen, claro, con tantos años de experiencia, lo tienen tan integrado que esos subtítulos están integrados en las escenografías, de un modo, pero extraordinario. Sí. Entonces me gustaría saber, como conocen, me imagino, que si realmente sí, se han hemos tenido contacto para compartir experiencias y cómo ha sido. Sí. Efectivamente, y es muy interesante, sobre todo, ver cómo al final el contexto es lo que influye a la hora de programar, a la hora de tomar decisiones, pues bueno, de cómo se trata la lengua, ¿no? Cómo se integra la lengua o el bilingüismo, como bien dices en las obras. Y bueno, las realidades, por ejemplo, de Estados Unidos, ¿no? De diferentes del repertorio español, Thalía, son realidades que difieren mucho de la que tenemos en Inglaterra, simplemente por la comunidad latina allí. Y el recorrido, pues eso, tan grande. La comunidad latinoamericana en Londres es bastante grande, pero no es comparsa, no se puede comparar, no tiene nada que ver. Entonces yo creo que eso tiene un impacto, pues eso, un impacto grande, y es el principal diferenciador de cómo programar, ¿no? Y del desarrollo de públicos, del integrar al público. Porque creo que hay algo también, desde las conversaciones que hemos tenido, ¿no? de público, de las comunidades latinoamericanas, latinas en Estados Unidos,
¿no? y cómo están integradas en las propuestas de estos teatros. En Reino Unido hay mucho trabajo por hacer. La comunidad latinoamericana, que principalmente tiene la base en Elephant and Castle, es por eso también que estamos nosotros muy cerca, estamos en el borough de Southwark. Se está haciendo un trabajo muy grande para atraer a esta comunidad al Cervantes Theatre, porque estudios que han hecho diferentes universidades allí en Londres, pues bueno, esta es una comunidad que está muy aislada y que no va al teatro allí en Londres. Entonces es otro tipo de trabajo el que se tiene que hacer desde cada uno de los teatros, desde las realidades. ¿Alguien más? Hablábamos también, ahora que dices de otras realidades, ¿no? A diferencia, por ejemplo, de si es verdad, yo creo que en Estados Unidos el tema acentos a la hora del trabajo quizás sea mucho más abierto, ¿no? Hablábamos de la problemática de los acentos, ¿no? Encima de un escenario, pues, por ejemplo, de personas españolas o latinoamericanas con nuestros acentos a la hora de actuar en inglés, ¿no? Cuéntanos un poquito la experiencia. Sí, hablábamos un poco antes ahora mismo en Reino Unido se está haciendo un trabajo y lleva ya mucho tiempo haciendo ese trabajo de diversidad, ¿no? En la representación encima de los escenarios. Pero sí que es verdad que aunque hay mucho camino recorrido, si uno se pone a analizar eso, se ve principalmente que estamos hablando de segundas, terceras generaciones de británicos, de las diferentes colonias del Imperio Británico. Pero hay una falta de representación de migrantes que residen y que llevan muchísimos años residiendo, y también segundas, terceras generaciones, que no se les da esas oportunidades y esa visibilidad encima de los escenarios, ¿no? Entonces se está hablando de, bueno, el escenario es un reflejo de lo que ocurre, pues bueno, de la pluralidad de Londres todavía estamos muy lejos. Entonces, sí, fenomenal, ¿no? Pero tenemos que hablar de esto también, y tenemos que hablar de que los acentos allí en Reino Unido, hay mucha pluralidad de acentos dentro del territorio y de las colonias, como digo, y de segundas, terceras colonias. Eso está ya integrado, aunque todavía quede bastante camino por hacer, pero no está integrado el que veamos a una persona italiana haciendo un protagonista, pequeños papeles, sí, o como digo, una persona española. Todavía hay muchas trabas y hay muchos actores. La pregunta que hacía usted anteriormente, hay muchos actores profesionales de gran trayectoria que van allí a Londres y que no tienen oportunidades, precisamente por el acento, porque todavía es bastante, bueno, hay una jerarquía. Y bueno, y creo que ahí... Pero fíjate lo que dices, es verdad que tú vas mucho más allá, pero sí es verdad que está integrado pues los diferentes acentos de otros países de habla inglesa, ¿no? O sea, un australiano puede tener cabida ahí porque es de habla inglesa, ¿no? Aquí en España todavía eso sería impensable. O sea, quiero decir, alguien... O sea, aquí tiene que ser un castellano siempre perfecto. O sea, un andaluz no puede hablar andaluz. Entonces, creo que aquí todavía tenemos un camino que recorrer. Ya no hablo de alguien latinoamericano, pero mismamente un canario tiene que corregir su acento para poder actuar encima de un escenario, porque todavía no estamos en esa pluralidad cultural, en esa diversidad cultural, en esa riqueza, ¿no?, que tenemos incluso dentro de nuestro propio país. Fíjate, estás hablando que integrar a otros acentos, a otras realidades que no son ni siquiera de la cultura inglesa, ¿no? Aquí todavía no hemos llegado ni siquiera a aceptar las nuestras. Siempre vamos por detrás. Bueno.
Pero bueno. En muchas otras cosas no, ¿eh? Seguro. No en todo. O sea, ¿en qué otras cosas? Por favor, háblanos un poco en positivo. Bueno, yo creo que algo muy, muy concreto y para mí es muy visible, hablaba antes, o sea, de la pandemia y de cómo Reino Unido se ha juntado, o sea, ha sido la tormenta perfecta, ¿no? La pandemia y los efectos del Brexit. Como digo, realmente está afectado muchísimo. Están cerrando compañías, el público no ha vuelto a los teatros, no hemos llegado ni de lejos a los niveles del 2019. Estuvimos 15 meses cerrados, todos los teatros allí en Reino Unido. Entonces eso ha tenido un impacto muy fuerte. Y creo que aquí en España, bueno, se ha conseguido, evidentemente, pues con sus dificultades y todavía, pues imagino que no se habrá llegado a niveles. Pero yo veo las salas bastante llenas. Allí en Reino Unido es desolador, pero todos los teatros y a todos los niveles. Y bueno, y por ejemplo, la Donmar Warehouse, les han quitado toda la ayuda, no estaban teniendo el mismo público que tenían antes. De repente, instituciones que tienen una trayectoria que parece que no va a poder tambalearse, se están viniendo abajo, ¿no? Están sufriendo mucho y el Reino Unido vamos a tardar muchos años hasta llegar a niveles pre-Brexit casi, ¿no? y pre-pandemia. Entonces veo mucho retroceso ahí. Y en España creo que hay ciertas cosas que se han gestionado muy bien y que tenemos que estar orgullosos en ese sentido. Sí, yo también lo creo, que aquí hay cosas que, vamos, que más o menos están al mismo nivel que estaban. ¿Por qué crees que el público no ha vuelto al teatro? ¿Cuáles son las razones que pueden mover al espectador después de la pandemia a no volver al teatro? Pues hay, brevemente, hay para mí dos. Una es el cambio en las formas de trabajo, el trabajo remoto allí en Londres. Mucha gente que ya trabaja desde casa, con lo cual si no te acercas al centro de Londres no vas a ir a las 6 de la tarde o a las 7 de la tarde desde tu casa a coger 40 minutos de metro para ir a ver teatro. Eso ha tenido un impacto muy, muy grande. Y luego el otro es la inflación enorme que estamos viviendo y el coste de vida ahora mismo en Reino Unido, que es muy elevado. Vale, somos habladoras las dos y creo que se nos ha hecho poco, ¿verdad, Paula? Sí. Bueno, pues muchísimas gracias. Gracias a ti, ¿vale? Ana. Muchísimas gracias a todos. Realmente ha sido un placer compartir contigo este momento, este espacio y bueno, pues larga vida al Teatro Cervantes. Gracias. Muchas gracias a todos.